Hola, qué gusto encontrarnos nuevamente en entrevista. Hoy abordaremos diferentes temas de la política exterior colombiana, el legado del gobierno de Gustavo Petro, la tensa relación con los Estados Unidos por la desertificación y la deportación de colombianos, la protección de connacionales que se van a conflictos ajenos, la apuesta por la multipolaridad, el futuro impacto del cierre de las embajadas y los desafíos de la soberanía entre este cambio de gobierno. Para analizar todos estos temas nos acompaña la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Bienvenida a entrevista. Bueno, gracias por recibirnos en el Palacio de San Carlos, que hoy es la sede de la Cancillería y de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno entrante, será una sede de gobierno de la Presidencia de la República, uno de los palacios históricos en Colombia. Canciller, empecemos hablando precisamente sobre esos retos, lo que viene para Colombia, lo que viene para el país. Con este cambio de gobierno sale el actual presidente Gustavo Petro y entra Abelardo de la Espriella. Ya hay anuncios que tienen unos impactos internacionales importantes como el cierre de embajadas y consulados en el mundo. ¿Qué opinión le merecen estos anuncios que ya empieza por parte del nuevo gobierno? El gobierno del presidente Gustavo Petro, el gobierno del cambio, hizo una labor titánica por diversificar las relaciones del país, por salir de ese cierto provincialismo en el hemisferio, fortaleciendo las relaciones con la Unión Europea, pero sobre todo con el sur global, a partir de fortalecer con el Caribe occidental nuestras relaciones, abriendo 3 embajadas, y también con África, con la entrada a África en el Magreb, en Argelia, y también en Oriente Medio, ¿no? Todo esto pues nos ha evidenciado que hay frutos muy tangibles en términos de amistad con otros pueblos, con otras culturas, con otras civilizaciones, y también en términos económicos de los flujos comerciales, así como de la atención también a los connacionales, porque pues Colombia ha sido y es un país de migración que tiene connacionales en todas partes del mundo y hasta esos lugares se ha llegado. Decir apresuradamente, creo yo, como se ha dicho, que muchas de estas embajadas se van a cerrar, sobre todo en África y en Europa Oriental, donde también establecimos contactos importantes, me parece un error porque tiene un tinte pues bastante ideológico, ¿no? En el sentido de que nuestra reconexión con África no solamente es por la importancia de la Unión Africana, que lo es también, sino también desde una política pragmática que permita que nuestros mercados y nuestros productos pues tengan también pues una prosperidad y puedan llegar a otros sitios. Pues no tiene una justificación económica, porque el costo-beneficio de lo que nosotros vendemos, por ejemplo, a Argelia, no representa ni el 1% en el costo de lo que es la misión diplomática allí. Nosotros estamos vendiendo productos agropecuarios en donde hemos crecido mucho, fruto de las políticas de redistribución, de cumplimiento de los acuerdos de paz, entregando tierra a los campesinos, y eso empieza a, digamos, a verse en la necesidad de abrir mercados para que los territorios puedan consolidar la paz. Entonces, desde ese punto de vista es equivocado desde el punto de vista de la importancia que tiene para estos países un mensaje tan negativo de cerrar misiones cuando hemos tenido una gran colaboración en el ámbito bilateral y multilateral, ¿no? Sí, hablando particularmente, usted lo mencionaba ahorita, un tema como la paz. Hablemos de ese cierre, por ejemplo, de la embajada que anuncian en Cuba, que ha sido un aliado para Colombia durante muchísimos años, o también una relación histórica con Nicaragua. Estas dos que son muy cercanas a Colombia, que han tenido un trabajo constante. ¿Qué mensaje se le está enviando a quienes están allá? Porque hay muchos colombianos en esos países. La posibilidad, porque así lo han anunciado, de cerrar la misión en
en Cuba, pues es un mensaje muy negativo, porque Cuba es un pueblo hermano que siempre ha apoyado a Colombia en todos los intentos y los esfuerzos de paz, no solo de este gobierno, sino de gobiernos de signo distinto en el pasado, y ha sido un país amigo, garante, un país que ha acompañado, un país que fue sede de todos los diálogos que llevaron a la firma de los acuerdos en el 2016, pero además también se comprometió con la formación de 1.000 médicos que están en proceso, fruto pues de estos acuerdos, para que hijos y familiares de los desmovilizados pudieran estudiar y volver a los nuestros territorios, ¿no? Es un mensaje definitivamente negativo en un momento en el que Cuba necesita el apoyo de los demás países para enfrentar un bloqueo injusto y pues una situación económica difícil de abastecimiento de productos, pero también de energía, en donde pese a eso sigue resistiendo, y por eso pues nuestra visita ha sido una visita oficial para mostrar nuestra solidaridad al pueblo cubano, nuestro agradecimiento, y también manifestarle que en el marco de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad nosotros seguiremos defendiendo pues la soberanía de los pueblos y su autonomía, y sobre todo pues porque esa ha sido la impronta que en estos últimos 4 años se ha dejado. Hablamos precisamente de esa última visita. El presidente Gustavo Petro decide hacer la visita oficial, casi de cierre de su gobierno, a Cuba. ¿Qué mensaje se le está enviando al resto del mundo con esa visita oficial? Pues bueno, era una visita que estaba aplazada y que era necesaria hacerla, más en un momento de dificultad como la que están pasando, y dejar, sí, un mensaje, digamos, de coherencia, de valentía con los postulados que ha construido la humanidad para enfrentar pues las múltiples guerras que ha habido por territorios, y llamar a la prevalencia de los principios de la Carta de las Naciones, del respeto del derecho internacional humanitario, de la no agresión, y de invitar a que toda diferencia y diferendo se resuelva en el ámbito de la negociación diplomática, del diálogo diplomático, y de buscar el acuerdo, como siempre lo propusimos en todos los conflictos que en este tiempo han ocurrido durante el mandato del presidente Petro. Siempre hemos ofrecido la posibilidad de ayudar a conformar países que mediaran, a invitar al diálogo y evitar el dolor y la destrucción que causa la guerra, ¿no? Hablando de otros temas que también son de importancia internacional y en las que este gobierno y desde esta Cancillería se avanzó bastante, fue en evitar el mercenarismo, evitar que más colombianos terminaran, muchos de ellos engañados en diferentes conflictos en el mundo, y desde la Cancillería se impulsó precisamente una ley que fue ese primer paso que ha dado Colombia en ese sentido. ¿Qué representa esto y qué legado queda para que los gobiernos continúen esta misión de evitar que más colombianos sigan muriendo en diferentes partes del mundo? Sí, digamos que el gobierno del cambio se hizo eco del anhelo del pueblo colombiano de vivir en paz, ¿no? Cuestión difícil porque llevamos más de 70 años en conflictos armados, en violencia política. Digamos que quienes han detectado el Estado han impedido la inclusión social, el pluralismo político, y siempre han pensado que sobra quien piensa distinto. El gobierno Petro pues llegó a los territorios, llevó prosperidad, llevó bienestar a los territorios, y en ese camino nos encontramos con temas como el mercenarismo. Por eso propusimos una ley contra eso, para que haya la posibilidad de que rápidamente se reglamente el mercenarismo como un delito. Hay empresas internacionales que operan en Colombia que promueven ese tipo de reclutamiento para llevar jóvenes y
personas a la guerra y pues un caso muy concreto es el conflicto de Ucrania y Rusia, y nosotros siempre nos opusimos y siempre hablamos de la necesidad de que dialogaran y llegaran a acuerdos, porque es una guerra convencional que no se va a ganar sino por que haya la decisión política de la comunidad internacional o de los mismos países de sentarse a resolverlo, ¿no? Y en medio de ese conflicto, entonces, corresponde al nuevo gobierno reglamentar la ley y incorporar el mercenarismo como un delito para que pueda perseguirse a las empresas y que salgan de nuestro país las empresas que captan para jóvenes y hombres para el mercenarismo. En su momento, hace pocos meses, la ONU hablaba de cerca de 10.000 colombianos en diferentes conflictos en el mundo. El presidente Gustavo Petro hablaba de cerca de 7.000 y muchos de ellos reclutados por el ejército ucraniano. ¿Cómo es esa situación hoy? ¿Qué cifras se tienen? ¿Qué estadísticas se conocen? Porque entiendo es difícil conocer un dato exacto. Es muy difícil porque las familias no quieren digamos, salir a la luz pública. Las familias, cuando desaparece el familiar en estos parajes de guerra y pierde el contacto, entonces lo dan por desaparecidos. Nosotros tenemos pues una denuncia de desaparecidos en torno a 700 personas y conocemos también que hay cerca de 300 personas que han muerto allí. Algunos casos los cadáveres han podido, digamos, ser rescatados, pero no es fácil la repatriación de un cuerpo porque pues todos los países tienen sus normas y cuando alguien muere de forma violenta pues hay que hacer investigaciones y eso lleva su tiempo. Yo entiendo la angustia de las familias por recuperar los cuerpos o porque se haga la búsqueda de esas personas desaparecidas, pero creo que ante todo hay que trabajar en la prevención. Hemos hecho muchos esfuerzos desde el Ministerio de Defensa, desde Cancillería, para llevar una información a las familias que puedan estar digamos, en situación de ser captadas sus hijos o sus sobrinos o sus familiares y que conozcan los peligros que encarna ir a una guerra, ser reclutados, los engaños que hay, porque desafortunadamente a veces, no siempre, son familias vulnerables que buscan en ese dinero que les ofrecen pues la manera de sobrevivir. Por eso, porque lo que hemos luchado hasta último momento por el mantenimiento de la paz, porque estos procesos se consoliden en territorio y porque se pase de estas economías ilícitas a economías lícitas en donde los jóvenes puedan tener otras oportunidades y no busquen una salida que parece fácil pero que finalmente puede encontrar la muerte, ¿no? ¿Cómo es ese acompañamiento que se hace desde la Cancillería a esas familias? Muchas de ellas en algunos momentos han hecho manifestaciones en diferentes partes del país. ¿Qué acompañamiento se les brinda? Bueno. ¿Y qué respuesta también se ha dado, por ejemplo, cuando ustedes buscan desde la diplomacia respuestas? Claro, a través de los servicios consulares y de un grupo interno de atención a connacionales que tiene que ver principalmente con el hecho de personas detenidas, con presos que hayan en diferentes lugares del mundo y con el mercenarismo, pues se establece un diálogo, ¿no?, diplomático con estos países para que primero sepan que estamos al tanto, que estamos haciendo el seguimiento, que nos preocupamos y nos ocupamos y claro que se han repatriado cuerpos, se han repatriado cenizas, se han establecido pues estos diálogos para solucionar estos asuntos tan complejos para las familias, ¿no? Y continuamos permanentemente en esta tarea desde el Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares, que le corresponde cualquier queja que hay, atenderla inmediatamente y aquí también hacer todo el trabajo de información, de prevención, de pedagogía en las zonas donde detectamos que hay la captación de personas y de jóvenes para estos ejércitos.
Hablamos también desde los controles migratorios. Entendemos que algunas personas se van hacia diferentes conflictos en el mundo, particularmente al ucraniano, y van a aprender allá algunas técnicas y vienen a formar parte de grupos armados en Colombia que terminan afectando a la población. ¿Cómo desde esos controles en los aeropuertos, que es una tarea también que se adelanta de la Cancillería, pues se evita este flagelo? Sí, la unidad descentralizada de Migración Colombia es, digamos, quien se ocupa de entradas y salidas, y por supuesto que hay colaboración de información, colaboración en inteligencia para detectar estas personas, estas empresas que vienen a ejercer este tipo de actividad. No es fácil porque, como le digo, el delito no está todavía tipificado, y pues son empresas de seguridad que hacen esta actividad, ¿no? Entonces, pues presentan el tema como una cuestión de seguridad, y luego ya al entrar en contacto con los que, digamos, se comunican a través de sus páginas web y de sus redes sociales, pues ya les presentan pues realmente el modelo de negocio, que es firmar un documento, darles aquí un dinero, y si llega a morir, un seguro que nunca pagan y que nunca se puede tramitar. Entonces nos hemos dedicado a través también de nuestras redes sociales y de nuestra dirección de prensa a hacer la información de que esto constituye un engaño y de que esto no es una salida digna para ningún colombiano. Y en lo consular, pues como le digo, permanentemente hablar con estos países en donde detectamos, en donde nos llegan denuncias, para recabar la información, poder ubicar dónde puede estar la persona, dónde ha quedado muerta. Supongo que cuando esta guerra termine se podrá conocer mucho más de esta realidad. La relación con los Estados Unidos también fue uno de los puntos importantes durante este gobierno. Hablemos de las deportaciones, que han sido uno de los últimos temas álgidos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. En un primer momento, esas deportaciones que denunció el presidente Gustavo Petro, de personas que venían incluso con esposas y, digamos, en condiciones inhumanas también, como han sido transportados y como han estado allá. ¿Cómo ha sido ese trabajo? Bueno, esto ha sido un aprendizaje muy importante, porque antes con el gobierno Biden la gente retornaba, pero no venían vuelos comerciales y no se daban esas circunstancias de violación de los derechos humanos tan graves, pero obedece al hecho de que para Estados Unidos el estar indocumentado allí en su territorio es un delito. Para otros países es una falta administrativa y tiene unas sanciones de multa, y sí hay una expulsión, más no en esas condiciones de venir encadenado y esposado. El presidente Gustavo Petro no admitió nunca esta situación cuando inició con el presidente Trump en enero del año 2025, y lo que hicimos fue pues devolver un avión que no aterrizaba con estas personas así, y a partir de ahí pues acordar con ellos que mandaríamos a los vuelos de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que cada 8 días iba a Louisiana, en Houston, a recoger a las personas que tenían la orden de deportación, y de esa manera realizamos 77 vuelos, cerca de 10.000 personas regresaron por esta vía. También hubo un retorno voluntario que ellos impulsaron. Al final retornaron cerca de 18.000 personas en el año 25, y en este año pues una buena parte, cerca de también 4.000 personas. Nosotros lo que deseamos es que siga habiendo este respeto y digamos, recuperación de la dignidad de las personas, además de las campañas de prevención que hicimos permanentemente para procurar una migración segura y ordenada en el marco del Pacto Mundial por las Migraciones, y también mostrar pues que el sueño americano no existe, que ya no va, y que es importante que cualquier proceso migratorio con fines de quedarse allí se haga de una manera adecuada, una manera segura, que no vayan a estar en situación de desprotección y en alto riesgo social para su vida, para sus condiciones de vida, en cualquier sitio donde vayan.
El nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella anuncia la integración de Colombia al Escudo de las Américas, un mecanismo de la Casa Blanca, pues para, dicen ellos, la lucha contra el narcotráfico y otros temas. ¿Qué representa esto para Colombia? ¿Qué impactos en la soberanía puede tener? Y frente a la integración de Latinoamérica que venía trabajándose más desde otros organismos. Bueno, nosotros seguiremos pues trabajando desde la representación en el Parlamento, en el control político que debe hacerse a estos cambios tan radicales que se van a hacer y que van en detrimento de la soberanía del país, ¿no? Está en nuestra Constitución y en nuestras normas la obligación de defender y de conservar la autonomía y la soberanía, y realmente el Escudo de las Américas no tiene nada que ver o poco que ver con la eficacia en la lucha contra las drogas, porque esa eficacia el gobierno del cambio la mostró con suficiencia y con evidencia, con las incautaciones de toneladas de cocaína que nunca antes y en ningún gobierno se habían logrado, con la destrucción de laboratorios de cocaína, con la extradición de las personas comprometidas en estos delitos y que eran pedidas en extradición, con la confiscación de los bienes habidos por cuenta de esta actividad delincuencial e ilegal, y a la vez que promovimos la sustitución de cultivos y que efectivamente la misma organismo de Naciones Unidas de lucha contra la droga, la UNIDOC, ha verificado, monitorea cada 2 meses cómo crece la sustitución de cultivos, cómo menos hectáreas son cultivadas, digamos, por coca, y cómo los cultivos como el café, el cacao, la caña de azúcar, pues van en aumento en las zonas donde los campesinos voluntariamente acceden a entrar en los programas que existen. Esperamos que esta política se continúe porque es la que realmente ha mostrado eficacia, se ha desarrollado una confianza del campesinado en las instituciones porque nunca antes se le había cumplido. Y el presidente Trump pues sabe de esto, sabe que es importante que permanezca. Esperamos que el nuevo gobierno pues así lo valore, y lo tiene en todos los informes de empalme que se han hecho y en todas las evidencias que hay sobre eso. De tal manera que el Escudo de las Américas es más pues una composición ideológica para poder articular y unir a toda la, digamos, fuerzas que promueven el unilateralismo en el ámbito multilateral, que tienen un enfoque, digamos, más militarista y que no, que transgreden líneas rojas que hemos construido como humanidad para respetar la soberanía y la autonomía de los pueblos. Usted lo ha dicho, hicieron esos esfuerzos por comunicarle al gobierno de los Estados Unidos que esas cifras relacionadas con el narcotráfico no eran, pero aún así la sanción hacia el presidente en la lista OFAC nunca se levantó. ¿Fue más un mecanismo de presión? La sanción por la lista, o sea, la sanción administrativa para estar en la lista OFAC, en el caso del presidente no es por narcotráfico. En el caso del presidente fue una sanción por el posicionamiento claro y alto que se hizo de calificar lo que pasó en Palestina como un genocidio. Fue una respuesta a esa narrativa y a esa valentía frente al mundo para que nadie se pusiera de medio lado y no permitiéramos ese genocidio y ese asesinato de niños y niñas que ocurrió por parte de Israel. Fue más un mecanismo de presión para lo que estaba pronunciando y las posiciones que tenía el presidente en ese momento. Así es. Bueno, canciller, para ir cerrando, los logros que deja, el legado que deja el gobierno de Gustavo Petro en Colombia de cara a las relaciones también internacionales, a esa multipolaridad que le apostó el actual gobierno. Pues nosotros siempre fuimos unos defensores del multilateralismo, lo defendimos a ultranza en contra del unilateralismo que iba imponiendo Estados Unidos. Estuvimos siempre a favor de la mediación y de la resolución de conflictos a través del diálogo diplomático y de la negociación. Es el legado que le dejamos al mundo. También la defensa de los derechos humanos y la lucha
por la autonomía de Palestina y en contra de este genocidio, y en lo interno pues y logramos diversificar nuestras relaciones, contactar, reconectar con África, con Oriente Medio, porque en nuestra cultura y en nuestros ancestros la impronta de estas civilizaciones ha estado ahí, y otra cosa es que ha sido ocultada, y en este gobierno pues se quiso reconocer y hacer honor a esos legados también de otras civilizaciones que están en nuestros genes, algo que siempre lo dijo y con toda la razón científica del mundo. Entonces era importante reconectar tanto por esa historia, por ese legado, como también por las oportunidades y por las conexiones de ámbito cultural, lingüístico, que enriquecen, ¿no?, a la sociedad. Y en el plano interno, pues también esa pedagogía, esa defensa de una política exterior que sirviera a los territorios, que conectara a los territorios con el mundo y que la hiciera más cercana también a los connacionales, que son más de 5 o 6 millones de personas en el exterior, procurando pues levantar esta autoestima y esa cercanía para que la gente también defienda los derechos humanos allá donde está. En ese sentido nosotros fuimos absolutamente recíprocos, como quiera que en el país hay cerca de 3 millones de venezolanos que han contado con todos los derechos, con todas las oportunidades, con su documentación para garantizar una igualdad de oportunidades y dar el trato que nosotros también queremos que nos den en el mundo para quienes emigren o lleguen al país. Entonces, una política migratoria basada efectivamente en los derechos humanos y en el derecho a la libre circulación. Canciller, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, a ustedes. Muchas gracias por ayudarnos a entender mucho más los temas de la política exterior, tanto en Colombia, esa relación con el mundo que se tuvo durante este gobierno y lo que viene de cara al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Los invitamos para que continúen con toda la programación